Dicen que las profecías no envejecen, que simplemente esperan su momento, que cada palabra escrita por un profeta es una semilla lanzada al viento del tiempo hasta que encuentra el suelo exacto donde florecer. Y en el caso de Edgar Cayce, el hombre que dormía para ver el futuro, una de esas semillas parece haber brotado, silenciosa, pero inevitable en el corazón de México durante décadas. Sus visiones fueron analizadas, debatidas y hasta ridiculizadas. Cayce, conocido como el profeta durmiente, predijo guerras, desastres naturales, cambios en los polos magnéticos de la Tierra y el despertar espiritual de Mesoamérica. Pero entre sus cientos de lecturas hubo una que llamó la atención de quienes estudian sus mensajes más enigmáticos, una mención a un país del sur del continente norteamericano, una tierra antigua donde surgiría una energía diferente después de un tiempo de caos. Y en esa visión, según algunos registros poco difundidos, Cayce mencionó que una ciudad específica de México sería la primera en experimentar un peso, una transformación que marcaría el inicio de un cambio profundo, no solo material, sino espiritual. Durante mucho tiempo, esas palabras quedaron archivadas entre miles de transcripciones. Pero hoy, cuando los mexicanos miran a su alrededor y sienten que algo extraño, invisible, está ocurriendo, muchos empiezan a preguntarse si aquella antigua predicción de Cayce no estaba hablando en realidad del presente. Para entender esta conexión hay que volver casi un siglo atrás, a los años 30. Edgar Cayce vivía en Kentucky y era un hombre simple, profundamente religioso, pero tenía un don que lo separaba de todos los demás. Cuando entraba en trance, podía responder cualquier pregunta sobre el pasado, el futuro, la salud, la tierra y hasta sobre civilizaciones perdidas como la Atlántida. En una de esas sesiones, Cayce habló sobre el movimiento de los polos magnéticos, sobre la inversión de los climas y sobre el despertar de un continente al sur de Estados Unidos que se convertiría en refugio de la humanidad en los tiempos de cambio. Sus seguidores pensaron que se refería a Mesoamérica y en particular a la región central, México, Guatemala y parte de Centroamérica. En aquel entonces nadie prestó demasiada atención, pero hoy con los cambios climáticos, las tensiones políticas y la sensación de que el planeta está en una transición definitiva, las palabras del profeta parecen volver a cobrar sentido. Dicen que las profecías no envejecen, que simplemente esperan su momento, que cada palabra escrita por un profeta es una semilla lanzada al viento del tiempo hasta que encuentra el suelo exacto donde florecer. Y en el caso de Edgar Cayce, el hombre que dormía para ver el futuro, una de esas semillas parece haber brotado, silenciosa, pero inevitable en el corazón de México durante décadas. Sus visiones fueron analizadas, debatidas y hasta ridiculizadas. Cayce, conocido como el profeta durmiente, predijo guerras, desastres naturales, cambios en los polos magnéticos de la Tierra y el despertar espiritual de Mesoamérica. Pero entre sus cientos de lecturas hubo una que llamó la atención de quienes estudian sus mensajes más enigmáticos, una mención a un país del sur del continente norteamericano, una tierra antigua donde surgiría una energía diferente después de un tiempo de caos. Y en esa visión, según algunos registros poco difundidos, Cayce mencionó que una ciudad específica de México sería la primera en experimentar un peso, una transformación que marcaría el inicio de un cambio profundo, no solo material, sino espiritual. Durante mucho tiempo, esas palabras quedaron archivadas entre miles de transcripciones. Pero hoy, cuando los mexicanos miran a su alrededor y sienten que algo extraño, invisible, está ocurriendo, muchos empiezan a preguntarse si aquella antigua predicción de Cayce no estaba hablando en realidad del presente. Para entender esta conexión hay que volver casi un siglo atrás, a los años 30. Edgar Cayce vivía en Kentucky y era un hombre simple, profundamente religioso, pero tenía un don que lo separaba de todos los demás. Cuando entraba en trance, podía responder cualquier pregunta sobre el pasado, el futuro, la salud, la tierra y hasta sobre civilizaciones perdidas como la Atlántida. En una de esas sesiones, Cayce habló sobre el movimiento de los polos magnéticos, sobre la inversión de los climas y sobre el despertar de un continente al sur de Estados Unidos que se convertiría en refugio de la humanidad en los tiempos de cambio. Sus seguidores pensaron que se refería a Mesoamérica y en particular a la región central, México, Guatemala y parte de Centroamérica.
En aquel entonces nadie prestó demasiada atención, pero hoy con los cambios climáticos, las tensiones políticas y la sensación de que el planeta está en una transición definitiva, las palabras del profeta parecen volver a cobrar sentido. Entre los documentos menos conocidos del archivo de Case se cita una frase que ha desconcertado a los investigadores. Allí donde las aguas sagradas se mezclan con el fuego de las montañas, nacerá el primer cambio. Será la ciudad del equilibrio y del peso, la que sentirá primero la carga del nuevo tiempo. Esa descripción, dicen algunos, podría coincidir con la Ciudad de México, una metrópoli construida sobre lagos ancestrales, rodeada de volcanes y energía telúrica. Otros aseguran que Case no hablaba del centro, sino de un punto más al sureste, donde la tierra vibra y el espíritu antiguo resiste. Oaxaca, el corazón geográfico y espiritual de México. Sea cual sea la interpretación, lo cierto es que ambas ciudades han sido escenario en los últimos meses de fenómenos curiosos, temblores leves, anomalías magnéticas y un sentimiento colectivo de pesadez, ansiedad generalizada, como si algo invisible estuviera pesando sobre el aire. Desde mediados de 2025, distintos informes meteorológicos y geofísicos han registrado alteraciones en la ionización del aire en el centro y sur de México. Algunos científicos lo atribuyen al cambio climático, pero entre quienes siguen las enseñanzas esotéricas de Case, la interpretación es otra. La Tierra está reaccionando y México está siendo el primer punto sensible de ese despertar. Edgar Case decía que el cuerpo humano y el planeta compartían una misma red energética. Cuando la Tierra cambia, el alma humana vibra con ella, escribió en una de sus visiones. Si esto es cierto, los sentimientos de incertidumbre, ansiedad o fatiga que hoy viven millones de mexicanos podrían no ser solo emocionales, sino un reflejo de un cambio profundo en la frecuencia del planeta. Hay quienes aseguran que Case ya había advertido que el sur será probado primero y que allí donde los ríos se crucen con el fuego, el alma del mundo sentirá su peso. Y si uno observa el mapa, la Ciudad de México con su geografía construida sobre agua, rodeada de volcanes activos, encaja con una exactitud casi simbólica. Los estudiosos del misticismo mexicano siempre han considerado al Valle de México un punto energético. Su topografía volcánica, su historia prehispánica y su papel en movimientos espirituales y políticos la convierten en un epicentro natural de transformación. En los últimos meses, numerosos habitantes han reportado fenómenos inusuales, sueños intensos, despertares repentinos en la madrugada, cambios emocionales sin causa aparente. Algunos médicos lo atribuyen al estrés social, pero otros, los que creen en las frecuencias y las vibraciones del alma, aseguran que la ciudad de México está resonando con una energía nueva. Una investigadora de las profecías de Case, la doctora norteamericana Alan Porter, viajó recientemente a la región y declaró en una entrevista que lo que está ocurriendo aquí se parece mucho a lo que Case describió en 1934, un punto donde la conciencia colectiva comienza a vibrar en una frecuencia más alta, pero el proceso inicial es doloroso, se siente como un peso. Ese peso, según Porter, no es físico, es emocional, espiritual, es el síntoma de una purificación. El mensaje oculto, Mesoamérica como refugio. Case fue claro en una de sus lecturas más misteriosas. Cuando el norte tiemble y el este se hunda, el sur florecerá y desde allí una nueva comprensión del espíritu nacerá. Esa frase ha sido interpretada de muchas maneras. Algunos la asocian con un colapso económico o político del hemisferio norte, otros con un movimiento literal de los polos. Pero para quienes siguen la línea espiritual de sus enseñanzas, el mensaje es simbólico. El norte representa la razón, el materialismo. El sur, el corazón, la intuición. México, según esta visión, estaría destinado a liderar no una revolución tecnológica o económica, sino una revolución del alma. Un cambio que comienza precisamente con ese peso, esa sensación de densidad emocional que hoy se percibe en todo el país.
Como si la profecía estuviera diciendo, antes de elevarte, sentirás el peso de todo lo que debes soltar. En 2025, un grupo de astrónomos mexicanos detectó un fenómeno magnético anómalo sobre el centro del país. Un desplazamiento temporal en la intensidad del campo terrestre. Nadie supo explicarlo del todo, pero lo más inquietante fue que ocurrió exactamente el mismo mes en que se cumplieron 81 años de la lectura en la que Case mencionó el punto del sur, donde todo comienza a vibrar distinto. Coincidencia o no, el hecho despertó la atención de investigadores internacionales. Varios laboratorios de física de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional comenzaron a estudiar la posible relación entre las variaciones magnéticas y los estados anímicos colectivos. Lo que encontraron fue sorprendente. Durante esas semanas, las búsquedas en redes sobre cansancio inexplicable, angustia sin motivo y sueños extraños aumentaron un 300%, como si la profecía no solo se cumpliera a nivel geofísico, sino también a nivel humano. Edgar Cayce decía que antes del cambio llegarían días de confusión en los que los hombres buscarán sentido y no lo encontrarán fácilmente. Y México en este 2025 parece vivir justamente eso, una mezcla de esperanza y agotamiento, de fe y miedo. Las calles están llenas, las conversaciones son intensas y hay una sensación general de que algo grande está a punto de suceder. No necesariamente una catástrofe, sino una redefinición del destino nacional. Muchos aseguran que Cayce no hablaba del fin, sino del inicio de una nueva etapa. Pero ese inicio requiere atravesar una purificación colectiva, una especie de peso espiritual que se siente tanto en la economía como en el alma de la gente. Y si la profecía se cumple, este dolor no será en vano. México podría convertirse en el laboratorio del nuevo equilibrio humano. Los registros magnéticos continuaron fluctuando en septiembre de 2025. Los técnicos de distintas universidades no lograban una explicación coherente. Las brújulas se desviaban por segundos, las aves cambiaban sus rutas y en algunos puntos de la Ciudad de México y Oaxaca, los pobladores aseguraban que el aire vibraba como si la atmósfera misma respirara. Un anciano en Tepoztlán contó que una noche, mientras caminaba por las montañas sintió un zumbido profundo constante que venía del suelo. No era un temblor ni un ruido mecánico, era algo orgánico, vivo. Parecía que la tierra me estaba hablando, dijo. Los científicos callaron. Los medios apenas mencionaron el asunto, pero entre los círculos espirituales la noticia corrió como un incendio. La profecía de Cayce estaba despertando. En los foros dedicados a sus lecturas comenzaron a circular fragmentos poco conocidos. El peso caerá primero sobre la tierra bendecida por la mezcla de culturas, donde el espíritu y la materia chocan para purificarse. Allí comenzará el ajuste de las fuerzas del mundo. El peso de la historia. La Ciudad de México no es una ciudad cualquiera. Desde tiempos prehispánicos ha sido punto de encuentro de civilizaciones, religiones, filosofías, rebeliones y milagros. Es la ciudad de los mexicas, de los españoles, del mestizaje, del pensamiento libre. En sus calles conviven templos ancestrales y centros de energía esotérica. Durante los últimos meses ese contraste se volvió aún más intenso. Los templos comenzaron a llenarse, los círculos de meditación crecieron. Incluso quienes nunca habían creído en nada espiritual empezaron a buscar respuestas en lo invisible. Se siente un peso, sí, dijo una maestra capitalina en una entrevista reciente. Pero no es solo tristeza, es como si algo nos empujara a mirar hacia adentro. La gente discute, se emociona, cambia de tema, llora sin razón. Hay una energía que no se puede negar. Ese testimonio se repitió en distintos rincones del país. Guadalajara, Puebla, Veracruz. Todos hablaban del mismo sentimiento, una carga colectiva, un despertar que duele. Y fue entonces cuando algunos investigadores de las lecturas de Cayce recordaron una frase que parecía describir exactamente lo que estaba ocurriendo.
El despertar de las almas vendrá con la sensación del peso. Muchos lo confundirán con miedo, pero será el llamado del cambio. El 3 de octubre de 2025, sobre las montañas de Oaxaca, una aurora extraña iluminó el cielo nocturno. Tonos verdes y violetas danzaron sobre la sierra durante casi 15 minutos. Los astrónomos lo atribuyeron a una tormenta solar, pero los creyentes lo vieron de otro modo, una señal. En ese mismo momento, miles de personas publicaban en redes sociales la misma sensación. Me duele el pecho, no puedo dormir. Algo está pasando. En la Ciudad de México, los hospitales recibieron un aumento inusual de consultas por ansiedad y palpitaciones. Los médicos lo llamaron síndrome colectivo de tensión atmosférica, pero en las comunidades espirituales lo llamaron de otra forma, la vibración del alma. Los mensajes de Case resonaban con fuerza. Cuando la tierra respire, el hombre sentirá su pulso. No será el fin, será el ajuste. El alma del sur sostendrá el equilibrio del planeta. ¿Podía México realmente sostener ese equilibrio? Mientras la ciencia buscaba respuestas, los antiguos sabios de América recordaban sus propias profecías. Los pueblos mayas hablaban del fin de un ciclo y el inicio de otro, cuando el mundo daría la vuelta para que todo volviera a su orden original. Y lo más sorprendente era que esa visión coincidía con las lecturas de Case sobre el nuevo eje espiritual de la Tierra. Según Case, después de grandes crisis y desastres, el conocimiento regresaría desde el sur, allí donde los hombres aún recuerdan la unión con la naturaleza, dijo. México, entonces, no sería una víctima del cambio, sino su epicentro espiritual. Y quizá ese peso que hoy sienten sus habitantes no sea una condena, sino una tarea, una responsabilidad sagrada, la de sostener el proceso de purificación global. Curiosamente, mientras la gente hablaba de energías, sueños y vibraciones, los líderes políticos parecían ignorarlo. Sin embargo, las decisiones de las últimas semanas parecían impulsadas por algo invisible, movimientos económicos repentinos, tensiones diplomáticas y un clima de incertidumbre general. Case había advertido, el alma de una nación puede cambiar su curso si la energía espiritual de su pueblo se altera. Y eso es precisamente lo que parecía estar ocurriendo. México no estaba colapsando, estaba mutando. Y esa mutación se sentía en todos los niveles, desde lo social hasta lo emocional. Las profecías más profundas de Case siempre tuvieron un doble filo, el aviso y la esperanza. Nunca habló de destrucción sin mencionar también la posibilidad de renacimiento. En una lectura de 1936 escribió, la ciudad del sur que sienta primero el peso será también la primera en liberar la luz. Los investigadores creen que hablaba de la Ciudad de México y lo cierto es que en medio de la confusión comenzaron a surgir señales de esa luz, movimientos comunitarios, solidaridad espontánea, proyectos ecológicos, jóvenes que organizan meditaciones masivas en parques, templos que abren sus puertas a todas las creencias. El peso, lejos de quebrar, está uniendo como si bajo la carga invisible el espíritu mexicano encontrara algo que había olvidado, la esperanza compartida. Una noche de octubre, en Tepoztlán, cientos de personas se reunieron frente al Teposteco, considerado por muchos un portal energético para meditar por la paz del país. Las imágenes circularon por todo el mundo. Nadie sabía que esa misma zona había sido mencionada en un manuscrito vinculado a las visiones de Case, donde se hablaba de un monte de fuego y silencio, donde los hombres volverán a escuchar al cielo. Durante la meditación, el viento se detuvo por completo. Un silencio absoluto cayó sobre el valle. Algunos testigos aseguraron que el suelo tembló suavemente como un suspiro. Fue como si el planeta respirara con nosotros, dijo una mujer entre lágrimas. Esa noche México entero pareció sostener la respiración. El día en que el peso se sintió en todos. El 15 de octubre a las 17:42, una vibración recorrió gran parte del país. No fue un terremoto, pero sí un pulso magnético detectado por los satélites. Duró menos de un segundo, pero fue suficiente para que las redes se inundaran de mensajes. Sentí un zumbido.
Mi lámpara se movió. Algo pasó. Los medios lo reportaron como un micropulso geofísico inusual, pero para quienes seguían la pista de Case fue la confirmación. El peso ha sido sentido por todos, escribió un analista espiritual. Ahora comienza la etapa de la liberación. Desde entonces, muchos dicen sentirse más livianos, más conscientes, más dispuestos a cambiar. No hay explicación racional, pero la atmósfera emocional del país parece haber dado un giro. La profecía cumplida. Cuando Edgar Cayce habló del peso sobre la ciudad del sur, nadie imaginó que se refería a algo tan sutil y profundo, no a una catástrofe, sino a un despertar interior. Hoy, casi un siglo después, México vive un proceso único, una mezcla de crisis y revelación. Y aunque algunos lo ven como caos, otros lo reconocen como el primer paso hacia una nueva conciencia. Tal vez Cayce no predijo un hecho, sino una frecuencia, no un desastre, sino un cambio vibracional que hoy se hace palpable en cada rincón del país. La Ciudad de México, Oaxaca, Tepoztlán, todas sienten el mismo pulso. El peso, sí, pero también la promesa. En las pirámides de Teotihuacán, un grupo de investigadores comenzó a registrar lecturas electromagnéticas anómalas cerca de la pirámide del Sol. Los instrumentos marcaban picos irregulares, como si el sitio antiguo estuviera despertando de un largo sueño. Los arqueólogos lo atribuyeron a fallas en los equipos, pero los expertos en energías sutiles sabían que algo más estaba ocurriendo. Teotihuacán siempre ha sido un lugar de poder, un centro ceremonial donde los antiguos mexicanos buscaban la conexión con lo divino. Y ahora, en pleno 2025, ese sitio parecía volver a cumplir su función original, no como museo, sino como portal. Una noche, durante una ceremonia privada, varios participantes reportaron haber sentido una corriente invisible atravesándolos. No era miedo ni euforia, era algo más profundo, una conexión con algo ancestral, algo que había estado dormido. Las cámaras registraron un resplandor inexplicable sobre la pirámide, una luz tenue que apareció y desapareció en segundos. Los científicos descartaron el fenómeno, pero los testimonios se multiplicaron. Algo estaba cambiando en los lugares sagrados de México. Y ese cambio parecía responder a lo que Cayce había predicho décadas atrás. En Oaxaca, en el corazón del Monte Albán, los pobladores zapotecas comenzaron a hablar de sueños colectivos. Varios ancianos relataron haber soñado lo mismo en la misma noche, un jaguar de luz caminando entre las ruinas, guiándolos hacia un nuevo tiempo. Para muchos, esto era una señal de que los dioses antiguos estaban regresando, no de forma física, sino energética. El peso que Cayce mencionó no era solo una carga, era también una preparación. México estaba siendo iniciado en algo más grande, algo que aún no comprendía del todo, pero que comenzaba a sentir en lo más profundo de su ser colectivo. Las universidades, mientras tanto, continuaban sus estudios. En la Universidad de Guadalajara, un equipo multidisciplinario intentaba correlacionar los datos geofísicos con los reportes psicológicos de la población. Lo que descubrieron fue asombroso. Existía una sincronía entre los picos de actividad magnética y los momentos de mayor ansiedad colectiva. Era como si el planeta y la gente estuvieran conectados por un hilo invisible, vibrando al unísono. Uno de los investigadores, el doctor Fernando Mendoza, declaró en una conferencia que lo que estaban observando no tenía precedentes. Nunca habíamos visto una correlación tan clara entre fenómenos geofísicos y estados emocionales masivos. Es como si estuviéramos presenciando una resonancia entre la Tierra y la conciencia humana. En las redes sociales, los hashtags relacionados con el peso espiritual comenzaron a hacerse virales. Miles de mexicanos compartían sus experiencias, sus miedos, sus revelaciones. Se formaron grupos de apoyo, comunidades virtuales donde la gente buscaba entender lo que estaba sintiendo. Y en medio de toda esa confusión, surgió una claridad inesperada. El pueblo mexicano, acostumbrado al dolor, a la lucha, a la resiliencia, estaba encontrando en este peso una razón para unirse.
No era una carga que los separaba, era una experiencia que los conectaba. Case había escrito en una de sus lecturas que el dolor compartido se convierte en sabiduría colectiva. Y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. México no estaba cayendo bajo el peso, estaba transformándose a través de él. Las familias hablaban más, los vecinos se organizaban, los artistas creaban obras inspiradas en esa sensación de cambio inminente. Era como si la nación entera estuviera en terapia colectiva, procesando siglos de historia, trauma y esperanza al mismo tiempo. En Chiapas, los pueblos indígenas organizaron ceremonias de agradecimiento a la tierra. Reconocían que el peso no era castigo, sino llamado. La madre tierra está hablando, decían los ancianos. Y debemos escuchar con el corazón, no con la mente. Esas ceremonias se replicaron en todo el país, desde Baja California hasta Quintana Roo. México estaba respondiendo a la profecía no con miedo, sino con conciencia. Y esa respuesta era, quizá, la verdadera señal de que el cambio había comenzado. En la Ciudad de México, el Zócalo se llenó una tarde de octubre con una convocatoria espontánea. Miles de personas se reunieron en silencio, simplemente para estar juntas, para sentir juntas. No había banderas políticas ni consignas. Solo presencia. Solo humanidad. Fue uno de los momentos más poderosos de la historia reciente del país. Los medios internacionales lo cubrieron con asombro. ¿Qué estaba pasando en México? ¿Por qué tanta gente se reunía solo para estar en silencio? Los analistas políticos no tenían respuesta. Pero quienes conocían las profecías de Case sabían que esto era parte del proceso. El silencio antes del despertar. El fenómeno no pasó desapercibido en otros países. Desde Brasil hasta Canadá, investigadores espirituales voltearon a ver a México. Algunos viajaron para presenciar de primera mano lo que estaba ocurriendo. Y lo que encontraron fue un país en transición, no política ni económicamente, sino espiritualmente. México estaba atravesando algo que no tenía nombre en los términos convencionales. Era una alquimia colectiva, una transmutación del dolor en conciencia.